Salve María, Padre Jonás, mire, usted me puede hacer un favor, es que yo no he asistido a misa hoy domingo y necesitaría, ¿usted ya celebró su misa? ¿Misa? ¿Hoy? No, yo estoy súper ocupado. Además, yo misa, no, ¿para qué voy a celebrar misa? Hoy no tengo interés ninguno. Tal sería, no, y no, se acabó. Oiga, padre, pero usted me está escandalizando. En el programa de hoy aprenderemos todo sobre el pecado de escándalo y cómo repararlo. Acompáñanos hasta el final y descubre este pecado que lo puedes estar cometiendo y no lo sabes. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, Spotify, Apple Podcasts y las que replican también nuestro contenido. Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que con tanto empeño y cariño hacemos para ustedes desde los estudios de El Salvador. Pero, como han visto estos últimos programas, estamos aquí en España haciendo una colaboración con el canal de Los Heraldos de Madrid, de España, y muy agradecidos con ellos por recibirnos en sus estudios. Un lindísimo estudio que han conseguido montar acá. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de un tema, antes de presentar al invitado, vamos a hablar de un tema que es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un pecado que mucha gente lo comete y que a veces ni es consciente de las gravedades externas que tiene ese pecado cuando se comete. Y para ilustrar un poco voy a contar un pequeño hecho que ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. Una niña que participaba pues de algunas actividades de los Heraldos con su familia, eran muy cercanos a nosotros. Ella contó que estaba comenzando pues su catecismo, preparándose para la primera comunión, y a las tantas tenía muy clara lo que era la doctrina católica, le habían explicado lo que era el pecado, lo que era la virtud, qué había que confesar, qué no había que confesar. Y a esta niña le ocurrieron dos cosas. La primera es que se fue a confesar y el sacerdote, después de escucharle, le dijo: no, tranquila, eso no es pecado, eso eso que dices no es pecado, no te preocupes por eso. Y la niña quedó escandalizada. ¿Por qué? Porque todo lo que le había enseñado su catequista, que ella pues se había arrepentido de esas faltas, que eran faltas pues muy, no sé, nada grave ni nada del otro mundo, pero al recibir una respuesta del sacerdote en confesión que, por así decir, como que contradecía todo lo que ella había aprendido, ella se sintió, ¿qué? Escandalizada. Fue un escándalo y ella quedó muy chocada. Incluso ella tuvo problemas después con el sacramento de la confesión porque no sabía bien cómo hacerlo. Entonces tuvo unos efectos gravísimos. Y esa misma niña después contó que un sacerdote también de afuera, no de los Heraldos del Evangelio evidentemente, un día lo vio al sacerdote fuera de la misa. En fin, estaba hablando con unos amigotes ahí en el bar. En España aquí el bar no es el bar que tenemos en América, ¿no? No es un lugar para tomar café, para comerse un croissant, una media luna, lo que sea. Y dice que ella vio al sacerdote que en la conversación con sus amigotes decía palabrones, palabrotas, tacos, como dicen aquí en España, vulgaridades. Entonces ella quedó completamente escandalizada y decía: pero yo pensé que todos los hombres de Dios eran buenos y no decían esas cosas que dice la gente del mundo. Otro pecado de escándalo. Entonces hoy vamos a hablar de eso, porque muchas veces nosotros vamos por la vida, en principio somos católicos, porque si estamos viendo este programa es porque nos interesa formarnos en nuestra fe católica, y a veces tomamos actitudes que no están de acuerdo con los mandamientos de la ley de Dios y que pueden llegar a escandalizar a otros. Y vamos a aprender hoy la gravedad de lo que es el pecado de escándalo. Y para eso tengo la alegría de presentarles al padre Jonás, que también se encuentra por aquí de paso. Nos hemos providencialmente visto acá. Increíble. Y hemos decidido grabar este programa. Salve María, padre Jonás. Salve María, qué alegría estar con ustedes, además, aquí. En España, ¿no? Nunca lo habríamos dicho, ¿eh? Fue coincidencia, además, casualidad. No, casualidad. No lo preparamos de ninguna manera. Diosidencia. Usted me vio por acá y se escandalizó. Este tipo se la pasa paseando, ¿no? No, mentira, padre. No, vamos a tocar el tema seriamente. Ayúdeme, yo sé que a mí me cuesta. No, pero es el escándalo. El escándalo es gravísimo. Padre, antes que nada, gracias por estar aquí. Una alegría. Padre, para empezar, definamos
clásico, o sea, una definición clásica. Sí. ¿Qué nos dice la Iglesia respecto del pecado de escándalo? ¿Qué es el pecado de escándalo? Muy sencillito, además lo coge del Catecismo de la Iglesia Católica para evitar problemas. 2284. El escándalo es la actitud o el comportamiento que introduce a otro a hacer el mal. Ok. Es decir, no es una cosa personal, sino es a otra persona. Por eso es algo muy sutil. Hay que tener mucho cuidado porque la persona muchas veces no se confiesa. Es muy difícil una persona confesarse de haber cometido una falta de... Casi todos nosotros nos confesamos siempre, yo hice tal cosa porque yo hice tal cosa, cual es algo enteramente normal y es una buena confesión. Pero hay que darnos cuenta de que tenemos, cuando subimos un poco en el nivel espiritual, tenemos que darnos cuenta que podemos hacer mucho daño a otras personas, en este caso el pecado de escándalo, y que si no tenemos cuidado también tenemos que confesarlos. Y esos pecados pasan omitidos. Al ser tan sutiles, nadie se da cuenta. Y entonces dice, bueno, yo no he cometido nada, eso nunca pasó nada, pero tú no te diste cuenta del escándalo que pusiste a otras personas y que los introdujiste para que hicieran mal. El caso de esa niña, muy conocida además, es una persona que ve a un sacerdote, a un hombre de Dios que dice palabrones, no sé cuánto, pues evidentemente esa persona quedó escandalizada. ¿El sacerdote se dio cuenta? Lo dudo. Nunca se va a dar cuenta. Porque nadie se lo dijo. ¿Cómo un hombre de Dios va a decir ese tipo de cosas? Por eso es algo muy delicado y que tenemos que tener mucha sutileza dentro de nuestra vida espiritual. Es muy importante entender eso, que no se trata de despachar una confesión o yo darme cuenta. Todas las actitudes que yo hago, estando inclusive aquí, cuando hablamos, incluso cuando estamos hablando fuera de cámaras. Sí. Nosotros no estamos haciendo aquí una cosa con las cámaras para grabar un podcast o hablar de un tema interesante y después nos vamos a tomar y hacemos una vida totalmente... Porque eso sería una doble vida y eso daría un escándalo. Claro. Entonces es algo muy delicado. Hay mucha gente que piensa, no, yo soy sacerdote o yo soy religioso o yo soy católico cuando entro en una iglesia. No, tú eres católico todos los días del año y toda tu vida. Entonces, si no tienes cuidado, das escándalo. Y no te vas a dar cuenta porque esa gente te va a ver en una actitud, en una forma de ser, en una defensa de la iglesia. ¿Cuántas personas han quedado escandalizadas? Yo he conocido personas que se han manifestado como ateos. Me tocó en una discusión, un problema así, una universidad, y de repente el chico dijo, oye, yo quería preguntar una cosa, yo soy ateo, pero a mí me gustaría que dijeras tal cosa, no sé cuánto. Y después... me acerco y dice, no, yo soy católico, pero tenía mucha vergüenza de decirlo. Digo, ¿tú te das cuenta del escándalo que has dado? Claro. A mí me lo estás dando porque, digamos, yo ya lo sé, pero ¿tú te das cuenta de toda esta gente y tú decirte, además, manifestarse así de manera pública que tú eres ateo? ¿A cuántos estás incentivando a que hagan lo mismo, que se manifiesten todos nosotros públicamente somos como personas de hábitos y claro. donde va Vicente, donde va la gente y todos nos ayudamos mutuamente y tenemos que tener una serie de actitudes y formas de ser. Si nosotros no estamos haciendo eso y no tenemos una actitud, estamos cometiendo desastres, pero auténticos desastres. Ya, padre, o sea, después de lo que usted nos ha comentado, se abre como una especie de abanico de preguntas. Es muy grande y muy sutil, no tengamos la menor duda que esto no se soluciona en un día, es una actitud de vida, perdón, solo para ayudar. Ahora vamos a hablar entonces, cualquier persona puede cometer un escándalo, evidentemente. Claro, no solamente los sacerdotes ni los religiosos. Pero hay grados de escándalo. Por ejemplo, un sacerdote que enseña el error, un obispo que enseña el error, puede estar generando un grandísimo escándalo y cosas, digamos, que pueden llegar hasta a las personas al infierno y hasta perder la fe y a un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Hay un libro maravilloso que se llama La Selva de San Alfonso María Ligorio, que está específicamente indicado y orientado para los sacerdotes, para los religiosos, cualquier persona. Pero cualquier persona católica que lo lea le va a ayudar, ¿vale? No tengamos la menor duda. Y él comienza la frase con San Esteban, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, pero cuidado. Un sacerdote, un religioso, un obispo, un cardenal, quien quiera hacer cualquier actividad eclesiástica, sí sabe lo que hace. Claro. Ahora bien, ¿eso significa que solamente los sacerdotes pueden cometer el pecado de escándalo? No. Un católico, un papá que hace una barbaridad, que no va a misa, ¿qué tipo de actitud está produciendo un pecado de escándalo? A sus propios hijos, a sus familiares. Exactamente. Caso típico que me ha acontecido y que muchas veces me preguntan. Estamos en familia, estamos en casa, domingo, y de repente llegan familiares que no estaban previstos, ¿de acuerdo? Lo normal, no, como estoy en familia y han llegado familiares, pues no voy a misa. Domingo es un día que oficialmente tenemos que ir a la iglesia. ¿Qué costaría decirle, mira, habéis llegado, no estaba previsto, pero por favor, quedaros en casa como si esta fuera vuestra casa, no tengáis la menor duda, pero yo voy a ir a misa. Si queréis venir conmigo, maravilloso, vamos todos a misa y luego venimos y seguimos aquí en la fiesta, pero yo tengo que ir a misa. La cantidad de gente que no va a misa y después esas personas, y ya me ha pasado muchos, esos familiares dicen, ellos son católicos, pero... Claro. Porque en cuanto tú ves, está produciendo un pecado de escándalo y esas personas familiares
no han tenido un buen ejemplo. Conclusión, ellos, ¿tú crees que van a ser firmes en la fe? No. Y saben que este es católico, pero de nombre, y que cuando llega un momento determinado, ¿y qué pecado de escándalo va a dar a esos familiares, a esos primos, a esos niños pequeños? No, los domingos vamos a casa de la familia y nos quedamos todo el día allí. Y no van a misa porque, como hemos venido nosotros somos más importantes que el propio nuestro Señor Jesucristo y que la misa. Eso así de veces. Es súper importante entonces para las personas que nos escuchen y tienen como que un puesto de autoridad, sea el que sea. Un maestro, por ejemplo, con sus alumnos, un padre con sus hijos, sí, un jefe con sus empleados. Ahora, tiene una dimensión mucho más grande, bueno, un religioso con la gente, fíjate, que nos sigue. Ahí nos damos cuenta de la importancia y lo sutil que es que todos nosotros influenciamos a todo el mundo, inclusive entre compañeros de igual. Claro. Tengo colegas de trabajo, tengo compañeros, yo no soy nada por encima de él, no soy su jefe, yo hago una mala actitud. Otro hecho que me tocó y además fue impresionante para que veáis. Colegas de trabajo, amigos. En determinado momento, uno de ellos, un colega de trabajo, soltó una blasfemia en mitad del trabajo. Y los otros se quedaron callados, nadie dijo nada, ¿de acuerdo? Solo que uno, gracias a Dios, uno de los jóvenes, le paró los pies con mucho miedo. Él me lo dijo a mí, me dijo, mira, yo tenía mucho miedo porque yo no sabía, además, tenía una cierta cercanía con el jefe, yo no sabía qué pasar. Y le paró los pies y le dijo, oye, mira, eso no se dice eso, además estás ofreciendo a la iglesia, me estás ofreciendo a mí. Fue una palabra mínima, ¿de acuerdo? Terminó la conversa, todo jajaja, jijojo, tonterías, estúpidas, no sé qué. Pasaron los meses y uno de los jóvenes que estaba en aquella rueda de conversa de los colegas se acercó y le dijo, oye, mira, me hizo mucho bien cuando tú le paraste los pies a fulano porque a mí también me hirió, pero yo no tenía fuerzas ni tenía valentía para poder enfrentarlo. Pero cuando tú lo dijiste, me hizo mucho bien diciendo, mira, yo debería haber hecho eso mismo y te pido por favor que haces por mí. Ese joven le dijo, no te preocupes, vamos a rezar por ti. Se fue animando, hoy está frecuentando la iglesia, era un católico bastante frío, mediocre, y hoy en día está en la iglesia, está frecuentando porque tuvo el buen ejemplo de alguien que le paró los pies. Y por favor, él me dijo, yo tenía pánico y mi comentario fue, oye, no digas eso es muy fuerte, tal. Fue una cosa mínima, pero ayudó. Claro, imagínate, si no hubiera dado el ejemplo. Claro. Y yo no he cometido ningún pecado, yo no he hecho nada, yo estoy aquí perfectamente, yo no he cometido nada. Fueron ellos que dijeron la blasfemia, yo jamás voy a cometer una blasfemia. Tu obligación es defender y parar los pies. Claro, como que sería la virtud contraria a ese pecado de escándalo. O sea, si usted asiste... En este caso es un poco apologética, un poco defensa de la fe, pero es que es nuestra obligación. Y tú te das cuenta que tú estás al lado de colegas y somos seres sociales y tú tienes que dar ejemplo a ellos si no estás dando un pecado de escándalo. Yo me considero católico y no soy capaz de defender mi fe. ¿Qué tipo de católico soy? Claro. Y eso estamos hablando entre trabajadores, amigos, amigotes. No te podemos olvidar en la actitud de vestir, en la actitud de hablar. ¿Cuántas veces uno dice una palabra malsonante o le mete una patada y le da una patada a otro, una patada verbal? Sí. Recordemos que las palabras pueden hacer muchísimo más daño que un golpe físico. Usted levantó un tema ahorita muy interesante, que es el tema de vestirse. Porque lastimosamente vamos como borregos a veces siguiendo la moda. Entonces, tal artista se viste así o se desviste así y ahí va todo el mundo como ¿no? Siguiendo y comprándose la camisa rota por 2.000 euros, $2.000, los zapatos viejos, no sé cuánto. En la moda, en la forma de vestirse, también yo puedo causar un gravísimo escándalo y, bueno, además llevar a pecar a otros de mil formas. Pero al margen de la inmoralidad, yo estoy siguiendo ¿cuál es mi actitud? Yo rompo con las modas, porque a mí las modas no me interesan. Además, quiero cortar de una manera psicológica diciendo, yo te estoy dejando claro que no me interesa ir con las modas. No se trata de llevar un vestido de repente, no sé, del siglo pasado o antepasado, pero llevar una ropa modesta y que esté acorde con los mandamientos de la Iglesia Católica. Solo llevando esa ropa ya marca algo y a mí me está ayudando a representar. Y otras personas lo van a hacer. ¿Cuántas veces hemos visto? Sobre todo no estoy diciendo que sea solo de mujeres, pero las mujeres, evidentemente, la vestimenta es mucho más rica que la de los hombres. Pero ¿cuántas veces hemos visto a mujeres que cuando van bien vestidas ayudan a que todas las mujeres se den cuenta de que tienen que ir más modestamente, con cuidado? Y ellas se dan cuenta, porque además sexto sentido, mucho más sutiles, enseguida se dan cuenta de eso. Yo voy como me da la gana y además inmoralmente vestido, no solamente hago daño a otras personas, oye, pero yo no estoy cometiendo ningún pecado, pero estás escandalizando a otras personas. Y cuántas niñas hoy en día, que inclusive lo dicen, yo como mis amigas, mis primas, mi mamá va mal vestida, pues yo me he acostumbrado a vestir así, pero a mí me hiere y yo me doy cuenta de que eso no es correcto. No, y eso que usted dice, las niñas, sobre todo, las niñas se ponen la ropa que la mamá le compra, o sea, no.
Eso mismo. Sí, la mamá tiene la obligación de prevenir, digamos. La cosa. Sí. Y no te estamos diciendo que hagan cosas extravagantes, No, no. claro, que ande se con- trata eso mismo, por una cosa, se trata de una cosa, con una burka. cierta, eso mismo, No, sí, una tampoco. normal, una cosa no equilibrada. Pero eso es un pecado que si no nos damos cuenta, porque estamos hablando entre madres e hijos. Es algo fundamental. Sí. Padre, quizá como para abrir un poco también el tema de ejemplos más concretos para nuestra vida. Sí. Ya hablamos de un escándalo que puede cometer una persona, bueno, diciendo algo Con que la no lengua. es correcto contra la fe, un escándalo que puede cometer, por ejemplo, un sacerdote, un hombre de Dios, un religioso como nosotros, Sí. haciendo algo que no es coherente a lo que predica, ¿no? Ujú. Un escándalo puede ser también lo que hablábamos, las vestimentas, no sé, ¿qué otros tipos de escándalo? Que, Digo, amplio un poco. ampliamente, así, sí. Escándalos litúrgicos. Ujú. Es algo muy proliferado hoy en día. Tú no sigues ningunos cánones, tú no haces el canto. Yo hago lo que me da la gana en una misa, en un ritual, en un rosario. Me invento las palabras, me invento las oraciones. Y vuelvo a insistir, no solamente los sacerdotes. Yo he visto rosarios que eso de rosario tenía, vamos, lo que yo tengo de japonés. O sea, se inventaban cualquier cosa. Inventaban oraciones porque yo me gusto, a ti no sé cuánto. Por favor, reza las oraciones Claro, correctamente. una oración instituida por la iglesia. Claro, hombre, que- y no se que trata de sí. decir, no, entonces hay que seguir, pero por una especie de así de puritanismo, conservadurismo. No se trata de eso, pero por favor, el rosario es una cosa que no lo hemos inventado nosotros, lo ha inventado Nuestra Señora, Dios, entonces no te inventes cosas. Entonces, desviaciones litúrgicas y desviaciones en los actos públicos. Claro, de oración fe. privada, oración pública, Claro. pero son actos litúrgicos en Claro. sí. Entonces eso une a Dios, la oración de la iglesia, del pueblo, y eso también puede ser un escándalo. También cuánta cosa, por ejemplo, mandan videos a veces en lugares los más diversos, una adoración eucarística, por ejemplo, y entran una especie de no sé, Rock and roll. bailarinas, ¿Cuánta cosas. gente se ha alejado de la iglesia Sí, por sí, esos sí, escándalos? claro, escándalos. ¿El sacerdote ha cometido alguna falta? No. ¿Es un pecado mortal? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se define? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y además incluso hay mucha gente que dice que está muy bien y que va a traer a muchos jóvenes o que va a hacer muchas cosas, pero finalmente te das cuenta que hay mucha gente que ha quedado escandalizada. Claro. Ahí tú dices, no, entonces tenemos que es una cosa que sea totalmente Rígida y- no sé qué. No se trata de eso, pero hay una cierta normalidad, un cierto equilibrio. Por eso, y vuelvo a insistir, es algo muy sutil, hay que tener mucha delicadeza, porque no se trata de que tú no hables, a decir, no, me quedo mudo y no digo nada, o que tú no te rías o que tú no gastes. Por ejemplo, típica cosa, uno dice un chiste, uno puede decir, bueno, entonces un chiste es un pecado. No, pero hay chistes y hay chistes. Podemos contar una broma o contar una anécdota. Otra cosa es que tú seas un falta de seriedad, una persona frívola que no se toma nada en serio, y además que en ambientes de iglesia donde tienes que hacer apostolado, tú lo único que haces son estupideces Chistes y tonterías. chistes además que están rozando en cosas inmorales o Claro. verdes. Pero yo no estoy diciendo una cosa verde. ¿Cuántas veces ha pasado? Yo he visto en ambientes de iglesia y en ambientes inclusive decir, vamos a hablar sobre el catecismo. ¿Y el catecismo qué era? Contar chistes. Eso era el catecismo. Tú dices, pero bueno, por Dios, yo no te estoy diciendo que no cuentes un chiste, de repente una bromita, alguna cosa así, para Cosas, animar un sí. poco. Sí, nosotros a veces también hacemos Claro, una broma, ¿no? un pinchacito, pero estamos una cosa que es normal, un cierto equilibrio. Claro, Otra cosa es que claro, tú te claro. pases de la raya. Y además el tema era eso, vamos a contar chistes. Sí, sí, ¿Entiendes? fatal. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia y cuánta gente se ha alejado de Dios por ese tipo de escándalos? Padre, tipo de escándalo, por ejemplo, con la gente que bebe alcohol digamos, en exceso y que no tiene la templanza para decir, bueno, ya me tomé una copita de vino, 2, con la comida, no sé cuánto, con mis amigos, que evidentemente siempre vale la pena recalcar esto. Una persona que tiene inclinación al alcoholismo no puede ni oler el alcohol a 1 metro, 2 metros, pero una persona que no tiene el problema, no es ningún pecado tomarse usted una copita de vino con la Una comida, cerveza con la con los cena. amigos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Una persona que no tiene justamente esa templanza y toma demasiado o come demasiado también, porque también la gula no es solo... Eso no solamente es tomar un alcohol, también es excederte en la comida. Todo lo que la persona haga bajo los efectos del alcohol es escándalo también. Totalmente. Es un escándalo Y completo. además, si tú sabes que te va a hacer mal, que sabes que además que eres débil, no te acerques, porque estás cometiendo el pecado de escándalo. Sí. Y otra persona que te ve y decir, mira, si este no se controla y no le pasa nada, además está tan feliz y tan contento, yo voy a hacer lo mismo. Y tú no te vas a dar cuenta de nada. Esa persona sí que se da cuenta de eso. En cambio, yo he visto cuánta gente que sabe que tiene esos problemas, inclusive lo hace por una especie de penitencia. Vamos a tomar una cosa, hoy tomo un alcohol, no, yo voy a tomar un refresco porque yo no tomo alcohol. Una limonada. Automáticamente todo el mundo se da cuenta y incluso a veces es broma, ¿qué pasa? Tu religión te lo impide, Sí, tal. Y sí. dice, no, es por una penitencia o lo hago yo porque más me gusta, pero eso ayuda a todo el mundo. Una persona que cuando come una locura de comida, no sé cuánto, se contiene, tiene un cierto equilibrio y no es porque no pueda comer, puede comer todo lo que le dé la gana, pero te ayuda que las otras personas dicen, ¿cómo es una persona que es medida, templada, que cuando se da cuenta de cuando hay un exceso? Claro, claro. Lo mismo, por ejemplo, la actitud. Vamos a salir a dar una vuelta, no sé cuánto. No, hoy no puedo, porque yo me acuerdo de un religioso que me decía mucho eso, que a él le impresionó mucho cómo tenía compañeros en el seminario
que salían prácticamente todos los días, una época en la cual se podía salir y salían por ahí a tomarla. Y él me decía, yo me acuerdo que tenía un compañero sacerdote, seminarista, que luego iba a ser sacerdote, y él le decía, vamos a salir, y decía, no, yo no voy a salir más porque además me está haciendo mal, yo tengo que estar mucho más centrado, no solamente en los estudios, sino en mi vida espiritual. Y eso les hizo bien a todo el conjunto y decir, es verdad. ¿Para qué vamos a estar saliendo? Alguien dice, no, entonces no se puede salir a tomar unas copas. No se trata de eso, es algo sutil. Pero ese ejemplo, esa sutileza hizo con que todo el grupo, además, si la persona es una especie de líder natural, que eso es normal, pasa en todos los ambientes, siempre hay una persona que tiene un carisma para atraer y arrastrar a los demás, si tú no tienes cuidado, esa gente de repente muchas veces no hubiera perseverado. Lo mismo decimos, por ejemplo, la oración. La persona no reza y la persona no... ¿Qué tipo de escándalo es? Claro. ¿Cuántas veces vemos personas que son de Dios o católicos y que no rezan absolutamente nada? Ni en la comida, ni con los hijos, y van a ver la televisión. No, pero yo le digo a mi hijo que tiene que rezar el rosario. Sí. ¿Qué tipo de escándalo estás haciendo? ¿Tú estás haciendo? ¿Cómo va a seguir tu hijo? ¿Cómo le vas a exigir a tu hijo? Cuando tú no eres capaz de parar un poco, claro, y rezar. No das el ejemplo ni para bendecir la comida. Eso mismo. Es algo muy violento. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Padre, y otro escándalo que capaz mucha gente comete y ni se da cuenta. Frecuentar lugares que, digamos, que son ocasión próxima de pecado, sí, o que directamente pues son ya, ¿no? Siendo usted, digamos, una persona católica, se supone, ¿no? Hay una cosa muy bonita. San Fernando de Claraval explica un poquito lo que es San Bernardo de Claraval. Explica muy bonito lo que es el claustro, el claustro interno de nuestro corazón. Alguien dice, bueno, eso se aplica a un religioso porque nosotros tenemos clausura. Yo no puedo salir solo sin pedir permiso. Lugar, sin pedir permiso. Yo tengo que pedirle al superior y siempre acompañado. Es algo normal de cualquier congregación religiosa. Cuando es un sacerdote diocesano, cuando es un católico, cuando es una persona, él dice, no, yo no tengo clausura, yo puedo ir a cualquier lugar, más o menos. Tú tienes que tener tu clausura dentro de tu corazón. Sí. Por ejemplo, es muy típico. Me voy con los amigos. Está casado y se va con los amigos. Alguien puede decir, bueno, ¿qué pecado está cometiendo? No se va con los amigos y no va a hacer ninguna locura. Cuidado, tú estás casado, tú estás con una familia y tienes que estar con ella. No, pero es que yo voy a salir con los amigos porque me ayuda un poco a descansar. Magnífico, puede ser un deporte maravilloso, pero yo conozco familias que se llevan a sus familiares y si van a jugar un partido de fútbol porque tiene un equipo de fútbol o que tiene una cosa de deporte, van con su mujer y con sus hijos, o con su mujer por lo menos si los hijos están estudiando, lo que sea, porque es mi familia, es mi claustro interno de mi corazón. Yo no puedo frecuentar cualquier ambiente. No, nos vamos con unos amigos a tomar unas cervezas. Es que además uno puede decir, no tiene de nada de malo. Tú sabes hoy en día lo que son los ambientes que además se están iniciando en un lugar. Entonces de repente la persona vuelve, el escándalo que ha dado de salir de su familia, que nadie sabe dónde ha estado, nadie te ha dicho dónde esté. No, pero yo le he dicho dónde he estado. Es que no tienes que ni acercarte, ni tienes que proponer ese tipo de cosas. Y si yo voy a un lugar que es decente, voy con mi mujer o voy con mis hijos, porque para eso yo tengo mi obligación. Por favor, quien dice marido, dice mujer, ¿eh? ¿Cuántas veces las mujeres, no, nos vamos con unas amigas a tomar? No puedes, y te estás exponiendo. Pero si tú estás casada, tú tienes hijos y tienes familia. No, pero así nos disipamos un poco. Muchísimo cuidado. Y además es que todo hoy en día, desgraciadamente, y nos damos cuenta todo, no estoy diciendo ninguna exageración, está muy profanado. Antiguamente había cosas que eran normales, que eran un cierto equilibrio, que tú podías tomarlo. Hoy en día tú vas a esos lugares, son antros. Son lugares de mucha perdición porque además incitan a que te empieces a ligar, a que te empieces a poner ellos y ellas. Sí. Pues es mucho cuidado por eso. Y eso es el claustro de nuestro corazón. Ya. Y quizá como para ir cerrando ya este tema de las ocasiones en las que podemos cometer escándalo, dar escándalo a los otros, hablando justamente como un resumen de todo lo que hemos hecho, que es algo que agarra una dimensión que en los días de hoy pues es cada vez más preocupante, y es que todo eso que hemos hablado antes, la forma de vestirse, alguno borracho, los lugares que se frecuentan, las palabrotas, cosas que yo escribo o publico en redes sociales. Lo que yo publico en mis redes puede ser escándalo para otros. Totalmente. Por más que yo diga, es mi perfil y si no te gusta no lo mires. Yo no puedo ir diciendo cualquier tontería, publicando cualquier tontería. Ni exponerme yo, ¿de acuerdo? Ni publicar lo que usted dice tal cual. Hay palabras que hieren muchísimo. Ha habido incluso gente, hoy en día que todos lo sabemos, recordemos que hoy en día las redes sociales son muy importantes. Antiguamente no lo eran, pero hoy en día las redes sociales son muy importantes. Alguien puede decir, no, pues tú apagas el celular. Sí, ya lo sé, pero es que no hay cosas que no se pueden decir. Entonces tienes que tener un lenguaje muy comedido y hay una tendencia cuando yo estoy escondido o estoy detrás de una pantallita, puedo soltar cualquier barbaridad. Claro. Y sale lo peor de mí. Y tú te das cuenta que eso está escandalizando a otras personas. Claro. Aunque ni siquiera tú
tú sepas quién eres, porque yo de repente yo estoy haciendo de una manera anónima, pero tú estás creando un escándalo para otras personas, con palabras burdas, ataques directos, con una falta de sinceridad, con una falta de honestidad. Ese tipo escandaliza a otras personas y eso destroza. ¿Cuántas personas se han suicidado por ver en redes sociales dislike o comentarios agresivos contra su propia persona? Han quedado deprimidas y se han suicidado. Alguien dirá, son casos extremos de gente, vale, pero es que esos casos extremos tienen detrás todo un background de gente que ha hecho mucho daño. Eso empezó y se alimentó quizá con escándalos de gente que publicó cosas que por no eso, debía. nuestra actitud de movernos, nuestra actitud de hablar, nuestra actitud de hacer no sé cuánto, y nuestra actitud de cómo escribimos o cómo nos transmitimos hoy en día, de repente no es una conversación como estamos teniendo ahora, sino cómo respondemos en un WhatsApp o en otra persona, eso puede hacer mucho daño, pero muchísimo daño. Y es un pecado de escándalo. Yo no he matado a nadie, yo no he dicho ninguna cosa, yo no he hecho... Si le ha ofendido, es cuestión de él. Hijo mío, no. Somos responsables de ese tipo de actos y hay que tener mucho cuidado. Por eso es lo que tener la guarda de corazón, darnos cuenta muy profundamente que tenemos que darnos cuenta que somos ejemplos para todos, Sí. inclusive para personas que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces inclusive se comenta de San Francisco de Asís y es una actitud que se puede aplicar a cualquier católico? San Francisco le dijo a un hermano, vamos a hacer apostolado. ¿Qué hizo? Dio una vuelta por el pueblo, no habló con una sola persona. Y cuando volvieron, entraron y dijeron, bueno, ¿y vamos a hacer apostolado? ¿Dónde hemos hecho apostolado? Ya lo hemos hecho. Solo caminar. La gente se acuerda de Dios, ve a un religioso con su hábito imponente, la gente se acuerda de Dios. Pero un católico va a una iglesia, no hace ninguna actitud reverencial, pasa por una iglesia, ni siquiera es antigua, es católico, pero no reza una Ave María. Hace bien ese tipo de cosas y tú en el juicio final algunas veces nos acordaremos. Hay un santo, no me acuerdo cuál era, una santa que decía, cuando lleguemos al juicio particular de cada uno, nos encontraremos a personas que nos miran y dicen, yo me condené por tu culpa. Claro. Lo hacía como una actitud para que tuviéramos de darnos cuenta y yo no las conozco de nada, no les he dicho absolutamente nada, nunca las vi en mi vida, pero o por un pecado de omisión, que yo no hice lo que tenía que hacer, o porque yo fui una especie de animal y no me di cuenta y cometí una falta y me quedé muy contento, y el otro, eso comenzó un proceso con que hizo que esa persona o apostatara o que cometiera pecados o que al final la Iglesia Católica no le interesase para nada. O sea, qué interesante eso, padre, antes de ir a la pausa, eso que usted comentaba de San Francisco con su compañero, con el otro fraile que salieron él decía, vamos a predicar, y no dijeron una palabra. Cómo Monseñor Juan siempre a nosotros nos incentivó a usar el hábito, por ejemplo. El uso del hábito es fundamental. Es fundamental, es un apostolado. Y mucha gente, a mí me ha pasado que a veces, porque usted está con ropa de trabajos o haciendo alguna cuestión manual o haciendo algunas compras, que usted pues va a cargar bultos y eso, la gente lo ve a usted sin hábito y se escandaliza. Totalmente. Como que lo ve y piensa, hermano, ¿qué pasó? Piénselo bien, de verdad. No, tranquila. Colgó los hábitos. Tranquila, no. Y uno le explica, no, pasa que cuando hacemos ciertas actividades así, sí. Pero la gente no entiende que un religioso, de los heraldos pues principalmente, ande sin su hábito. Entonces, yo conozco sacerdotes que además ellos dicen, yo cuando he empezado a utilizar el clergyman, no son religiosos, son diocesanos, pero yo me he dado cuenta del bien que yo he hecho a otras personas. Sí, exactamente. Y tú dices, no, es secundario, hoy en día la gente no entiende el clergyman. Claro que lo entiende. ¿Cuánta gente yo me ha tocado inclusive yendo de hábito o de clergyman, yendo a un aeropuerto, las confesiones, pedido de ayuda? Claro. Para eso estamos. Es que para eso estás. Si tú no te manifiestas en religioso, ahora viene un católico, yo me acuerdo en un avión, una azafata que tenía una medalla milagrosa grande, así bonita, me acuerdo. Y además, siendo azafata, ella se sentó, sabes que se ponen las sillas enfrentadas al público, y cuando se sentó, lo primero que hizo fue la señal de la cruz. Y todo el público... Además, si la azafata se ha puesto haciendo la cruz, la cosa... Me pareció muy bonita, una medalla milagrosa súper bonita, y ella católica normal, hizo lo mínimo, vamos a entrar en un avión. Rompió el hielo y no tuvo ninguna vergüenza. Exactamente. Creo que le conté un caso, además, me pareció bonito. No estoy diciendo, por favor, son ejemplos, cada uno tiene que tomarlo con su medida. Pero una señora que subió en un avión, que los aviones hoy en día son muy fríos, porque hoy en día es como un autobús, tú te sientas, hola, ¿qué tal? Como mucho, y ya está. Y cada uno va a lo suyo, no hay que saber nada. En un viaje interino dentro de Estados Unidos. Y dice que ella, yo quería entregar unas estampitas. Entonces empezó a entregar estampitas, se fue por el pasillo, empezó, tome, la señora, tal, no sé cuánto. Y la gente miraba, esta está loca, esta tiene que ser, porque además el ambiente muy frío y tal, pero algunos lo cogieron, otros no, pero frío así tal, vale, ya está. Luego se fue y empezó el viaje. Y ella comenta que en mitad del viaje una señora se le acercó y dice, usted me entregó esa estampita, tal, ¿podría hablar un momentín con usted? Sí, ahí habló, se sentó con ella, tal, no sé qué, habló. Y le dijo, quería decirle solamente que yo me estaba a punto de suicidar, no aguantaba más, tenía una serie de problemas psicológicos y ya estaba decidiendo de la ciudad que fuera, lo que sea, yo me iba a suicidar. Y de repente, cuando estaba en esa tentación y todos los problemas que estoy teniendo, de repente aparece una persona y me cae una estampita y dice, ¿quieres la paz? Reza, sí, que yo te voy a ayudar. Y dice, yo me di cuenta que estaba muy alejada de Dios, que tenía que rezar. Entonces, automáticamente, a esa señora después dice, nunca la volví a ver. Después se fueron del avión, sabes que se fue. Un ángel directamente, claro. Pero tú imagínate
ante esa señora, ante Dios, la importancia de haber hecho un ejemplo. Y no estoy diciendo, Alicia, entonces siempre que entras en un avión, se trata de hacer apostolado donde tengamos que hacerlo, tener una actitud de católicos, además serios, compenetrados, con nuestra forma de ser, siendo seglares, siendo religiosos. Tenemos que manifestarnos como católicos y ser coherentes. Dentro de una iglesia, fuera de la iglesia, en familia, no en familia, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de incluso de gesticular, en nuestra forma de movernos. ¿Qué es lo que le pasaba a los primeros cristianos, ¿no? Que los paganos decían, miren cómo ellos se aman, y ellos reconocían a un cristiano, un católico, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, justamente por eso, por su forma de ser, por su vocabulario, por el apoyo que se daban entre ellos, por el amor con el que se trataban. Así que es para nosotros también un llamado de atención. A todos, ¿eh? A todos, ¿eh? Padre, vamos a hacer una pequeñita pausa, porque los compromisos comerciales pues, nos tienen aquí. Son muy agresivos estos. No, una pequeña pausa para que la gente pueda descansar y ya regresamos con la segunda parte de Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos hablando del escándalo, las consecuencias gravísimas del escándalo. Con el Padre Jonás ya hemos visto ejemplos concretos para nuestro día a día en los cuales podemos llegar a estar cometiendo escándalo. Y dependiendo del tipo de escándalo, pues pueden ser pecados gravísimos, incluso pecado mortal, que evidentemente pues mata nuestra amistad con Dios. Y no solo, bien decía San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la persona no solo peca a él mismo, sino que hace pecar a los otros. A otras personas mata la vida de la gracia en usted y en los que hace pecar. Entonces usted tiene un doble pecado por cumplir ahí. Bueno, Padre, entonces vamos a seguir ahora con un tema que mucha gente siempre dice y pregunta, mejor dicho. Gente que no es tan católica, pero que a veces entra a ver los programas. Nada, pero es que eso del catecismo se lo inventaron ustedes. En la Biblia, ¿dónde habla del escándalo? ¿Nuestro Señor habla del escándalo en algún momento? Además, la palabra textual, ¿no? De escándalo, ¿no? Creo que la cita más famosa y más importante es la de Mateo 18:6, ¿no? Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en el profundo del mar. O sea, pensemos un poquito qué tipo de muerte es eso. O sea, no está diciendo una muerte, no, mejor que se fuera, mejor que desapareciera, no. Está haciendo una pena terrible. Porque el escándalo es algo que mata la vida de la gracia. Sí. Es algo muy serio. Y no estamos hablando de pecados formales directos, no estamos hablando de pecados que pueden ser violentos a nivel civil y a nivel eclesiástico, que tú dices, bueno, esto no tiene no hay que preguntar nada, ni hay que buscar la Biblia. No, estamos hablando de pecados de escándalo. La persona toma una actitud, esa actitud hace con que otras personas induce al pecado, nadie se da cuenta, nadie ha hecho absolutamente nada, nadie se confiesa y esa persona, su vida de la gracia, desaparece. Que me pareció perfecto el ejemplo que usted dio, que cuando uno llegue al juicio, como que va a aparecer una especie de tribunal, de tribuna, de gente señalándole, diciendo, usted me hizo pecar, usted me hizo condenar. Sí. ¿Pero yo qué? Si yo ni lo conozco. No, pero usted me escandalizó cuando dijo tal cosa, o cuando no dijo tal cosa, cuando hizo omisión en defender su fe, y yo, porque usted no defendió su fe, yo perdí mi fe católica, porque usted se vistió de tal forma, porque usted, siendo sacerdote, siendo hermano en los programas, dijo tal cosa, tal herejía, dijo una tontería. Es muy serio. Es muy serio y es algo para que nosotros nos concienticemos de que hay que prevenir de la mayor forma posible cualquier pecado de escándalo. Aquel famoso sueño también de San Juan Bosco, que él lo comenta, que él cuando se le aparecieron todas la cantidad, cuando llegó un sueño y él veía la cantidad de niños, de personas, de jóvenes que él había salvado, ¿entiendes? Y ahí se lo mostró un ángel como diciendo, esas son la cantidad de personas que tú has salvado por tu buena actitud, por tu apostolado, algo maravilloso. Estamos hablando de un santo como San Juan Bosco. Pero de repente se le aparecieron 3 veces más de jóvenes y dice, si tú hubieras sido fiel, enteramente fiel a tu vocación, esos serían los que tú hubieras salvado. Por favor, estamos hablando de una persona que es santa, no estamos hablando de una persona cualquiera, además que salvó y una fama de santidad maravillosa. Pero para que nos demos cuenta de la sutileza y lo delicado que es. Claro. Y además, serio porque la persona no se da cuenta. Por eso hay una cosa muy importante, creo que en esto, que la sutileza espiritual nos tiene que indicar que muchas veces estamos ciegos para ese tipo de cosas. Hay gente
que comete pecado de escándalo y no se da cuenta. Y pecado de escándalos que no son digamos, tan suaves, no, son mucho más patentes y no se dan cuenta. Creo que es algo muy importante. ¿Sabes cuando muchas veces te sientas al lado de una persona? Estamos hablando, ¿de acuerdo? Y yo empiezo a hablar, imagínate que estamos aquí cenando. Y yo me pongo a hablar de mi vida. Te voy a contar mis batallitas, ¿no? Porque yo, pues, es una cosa que te puedes imaginar, y yo hago tal cosa, y yo. Y tú estás al lado, me le miras como diciendo, este está ciego, no se da cuenta que estamos en una conversación, que estamos cenando, cuéntame qué tal estás, hombre, cómo está, hablamos de una cosa. La persona está ciega, ¿de acuerdo? Eso es una ceguera espiritual. Hay mucha gente que en pecado de escándalo está ciega espiritualmente y no se da cuenta. Eso es algo muy delicado. También es un pecado de escándalo, pero es que eso hay que animar a los católicos a que tengan delicadeza, sutileza, que interioricen. No solamente es llegar a una confesión o yo soy católico, voy a misa los domingos, rezo el rosario, después de eso y después mi actitud. No, ten un poco de sensibilidad, de darte cuenta de que hay personas al lado tuyo, de que tienes que ser ejemplo para ellos, que tienes que ayudarlos. Porque si no la persona no se da cuenta. Y esto que estamos hablando para ellos es que les suena como si fuera chino. O sea, como diciendo, yo es que no he hecho nunca nada mal. Yo no hago mal a nadie. Yo soy una persona maravillosa y además cuando cuido, incluso le doy limosna a otras personas. Pero tú estás dando escándalo en tantas cosas. ¿Me entiendes? Me parece que es algo muy importante. Sí. Esa ceguera espiritual hay que tenerla muy, muy patente. Y por eso tenemos que crecer. Inclusive estos podcasts o las conferencias o cualquier reunión nos ayudan para determinados puntos que uno pensaría que los tenemos muy bien y no los tenemos bien. Claro. Porque si uno no profundiza dentro, un escándalo también muy típico, nadie profundiza dentro de la Iglesia Católica, dentro del conocimiento teológico. Y dice, no, yo soy católico, hice la primera comunión, el bautismo y voy a misa los domingos. Y bueno, de vez en cuando leo un poco la Biblia. Cuidado, eso puede llegar a ser un pecado. Tú no estás profundizando. Además, hoy en día con internet, con redes sociales, con todo lo que te puedas imaginar, tienes una información, infinita. Entonces, ponte las pilas, lee, haz alguna actitud, porque si no, tú no estás profundizando en la vida católica y esto a ti te va a sonar a chino y además no vas a hacer y vas a producir además un escándalo. No, y no solo no lo vas a descubrir y vas a estar tan anestesiado que cuando lo descubres tienes una reacción contraria a eso. No, pero eso es una exageración. Estos son unos radicales. Ultracatólicos, exacto, ultraderechistas. Sí, en fin, no te puedes imaginar. Sí, ultrarradicales. Claro, como que la persona no va viviendo en unión a lo que quiere la Santa Iglesia, en lo que quiere la ley de Dios, sino que en unión a lo que, pues, sus caprichos, sus vicios, su vida. En el fondo se hace un Dios y una religión a su medida. Y eso además que es un escándalo. Y cuando llega una persona que es un poco más sutil o que está esperando una palabra de Dios o está esperando un consejo o está esperando una ayuda, la persona no es capaz de darla. Y además te considera como que tú eres una persona que no tienes, es demasiado boba, o demasiado naïf, demasiado inútil, infantil, no tiene sentido. Hoy en día las cosas que se mueven son otras cosas. Eso es ceguera espiritual y eso es un pecado de escándalo. Ahora, interesante eso que usted contaba, padre, de cómo los santos, bueno, ellos nunca se juzgan que son buenos, ¿no? Los santos, por lo general... Característica inequívoca. Claro. Para determinar si un santo es santo. Él nunca va a decir, no, yo soy un santo, síganme, imiten, ¿no? No sé si usted se acuerda del caso que contaba siempre Monseñor Juan al respecto del doctor Plinio, el inspirador de él, que Monseñor Juan tenía una gran admiración y para él todo lo que el doctor Plinio decía, explicaba, todo lo que hacía, incluso sus gestos, pues él lo veía con tal admiración que, no, eso es todo. Doctor Plinio es casi que podríamos decir perfecto en cuanto a un reflejo de Dios, un camino para llegar a Dios para mí, que todo lo que él hace para mí está bien. Sí. Y el doctor Plinio, él tenía unos horarios muy complicados, muy duros de trabajo, trabajaba hasta muy tarde, se levantaba temprano, dormía muy pocas horas, daba conferencias, atendía gente, escribía artículos. Él tenía una vida muy dura, además de las enfermedades, el accidente que él sufrió, que él tenía el brazo que no podía utilizarlo bien, la diabetes. Y el doctor Plinio un día, después de un día durísimo, estaba con Monseñor Juan y el doctor Plinio, él se acuerda que él bosteza, ¿no? Bosteza y él no se pone la mano en la boca para taparse. Y ahí él se da cuenta, porque tenía a Monseñor Juan al frente, y creo que había alguien más, y él le dice, hijo mío, refiriéndose a Monseñor Juan, perdóname porque creo que lo he escandalizado. O sea, imagínense, un bostezo sin taparse la boca. Él dijo, él no se dio cuenta, además ni percibió, no fue una cosa no sé cuánto, pero su doctrina fue tan sutil que en un gesto de educación, de urbanidad, se dio cuenta que eso no era lo correcto. Que para él no ser, digamos, completamente educado con personas de su entera confianza, como eran dos hijos espirituales, él pidió disculpas porque pensaba o sentía, o él estaba consciente en su santidad, digámoslo así, de que había escandalizado a dos hijos suyos. Y Monseñor Juan le dijo, no, a mí no me escandalizó.
Para mí todo lo que usted haga está perfecto. Y ahí él le dijo, pues si usted no se escandalizó, el que está mal es usted en la vida espiritual. Tiene que hacer un examen de conciencia. Impresionante. Usted es un nivel de... Pero bueno, eso es, ahí es la importancia de los santos, que tenemos que tener esa sutileza, darnos cuenta. Y vuelvo a insistir, no se trata de ser una especie de gente así toda puritana, así una especie de cuáqueros, así que no se muevan y entonces no pueda manifestar ninguna cuestión. No se trata de eso. Es algo mucho, un equilibrio, una normalidad. Pero hay cosas que tenemos que tener cuidado. No, es una maravilla además. Eso manifiesta lo que la persona en realidad lleva en el alma y en sus principios, en su hilo lógico de pensamiento. Monseñor siempre nos decía, como tú eres en la intimidad, es que ahí realmente es como eres. En la exterioridad. Incluso a nivel de urbanidad siempre se muestra cómo sabes si una persona tiene o no educación, si tiene sensibilidad, ponlo a comer. Claro. Hay gente que cuando se pone a comer, y estamos hablando de una cuestión de educación, la persona es un animal, come como una especie de puerco, no tiene la menor sensibilidad, no tiene, y ni siquiera, y cuando estamos en lo que estamos hablando antes, una conversación, ni siquiera pregunta al otro cómo estás, qué tal es tal, él solamente está pensando en su plato de comida, en rellenar el estómago. Entonces ahí se ve clarísimamente. Lo mismo pasa en la actitud espiritual. Tú estás en una intimidad, una persona, por ejemplo, lleva un hábito religioso, una persona que es católica, y llega a su casa y se desmadra y se hace unas locuras, ¿entiendes? Cuando acabas de salir a la calle, entonces ahí en la calle sí porque la gente me ve, pero aquí esto en la intimidad, no, de ninguna manera. No se trata tampoco de puedes tener una ropa más cómoda, no se trata de eso, pero tener una cierta normalidad y darme cuenta de decir, en la intimidad y fuera, en las apariencias con otras personas, tengo que tener la misma actitud. Algo que viene a subrayar eso que usted dice, padre, de la exterioridad y cómo, digamos, usted tiene que ser sobre todo adentro, en su interior, pero en la exterioridad tener mucho cuidado. ¿Se acuerda el caso de nuestro Señor con San Pedro? Que a nuestro Señor le estaban cercando por el tema del pago de los impuestos y esto. Y él lo manda a San Pedro a pescar un pescado, que lo abra y que ahí va a encontrar monedas, 2 monedas para pagar el impuesto. Pagar al César. Pagar el impuesto de San Pedro y pagar el impuesto de él. Y él dijo, yo no tendría por qué pagar el impuesto, pero para no escandalizar a los demás, vaya y haga eso. Lo cual deja claro que es legítimo el pago de los impuestos, es una cosa importante, y decir, págalo tú, págalo yo, además es una cosa que tenemos que hacerla. Claro, porque lo normal sería escabullirse, no robes nada, además, y cógelo. Claro, o sea, pero me refiero a lo siguiente también, padre, quizá gente viendo que nuestro Señor no pagaba los impuestos, capaz iban a quedar chocados y iban a decir, no, este no puede ser un verdadero hombre de Dios, un profeta, el Mesías, porque no cumple la ley. Eso mismo. La ley civil, la ley eclesiástica, las dos tienen que ser cumplidas. Pero leyes, claro, que no vayan contra, evidentemente. No, y estamos hablando de que de repente eran un poco inecuas, o sea, inecuas que no tenían importancia, pero nos damos cuenta de que hay una serie de normas que tenemos que cumplir en todos los aspectos, ¿entiendes? Y siendo católicos, mucho más. Una persona que además es un falcatrúa que engaña, a mí me toca dar clases de doctrina social en la iglesia y nos damos cuenta muchas veces que dentro de la iglesia, nosotros siendo católicos, tenemos que ser mucho más cuidadosos en cumplir determinadas cuestiones económicas o políticas, no sé cuánto, que otras personas, porque tenemos una obligación moral mucho más seria. Inclusive deja muy claro también el Catecismo de la Iglesia Católica el pecado de escándalo de las personas que están arriba, las personas que tienen cargos de importancia. Estamos hablando de cargos más serios, no solamente, claro, no estamos hablando solamente de que yo soy el encargado de 3 o 4 empleados, no, el jefe de una fábrica, estamos hablando del jefe de una multinacional, inclusive el de un país o el de una nación o el de un ayuntamiento, tiene una responsabilidad moral muy seria. Si yo doy escándalo a esta gente, ¿qué tipo de leyes voy a hacer? ¿Son leyes que están acordes con los mandamientos, están acordes con la propia normalidad de esas propias personas? ¿O estoy haciendo unas leyes porque eso es un escándalo? ¿Qué tipo de personas van a seguir esa gente? Es un escándalo público. Y además siempre se comenta, no, es que es un escándalo político porque eso no se puede decir tanto. Hay gente que le da absolutamente lo mismo. Claro. Por eso sí, una persona que no tiene interiorización, que no tiene educación, que no tiene un poco una visión sobrenatural, cuando asume cualquier cargo, ya sea abajo o arriba, puede ser un auténtico desastre y lo que va a arrastrar. Un tirano y arrastrando gente al pecado y al... Una de las cosas que teníamos que hablar, interesante hablar, es cómo reparar el pecado de escándalo. Esa era la pregunta que seguía, padre, porque ya a lo mejor ya llevamos no sé cuánto tiempo llevamos de programa, todo el mundo está desesperado ya. Yo he cometido todos los pecados. Todo el mundo está buscando en Amazon piedras de molino para tirarse al río. Porque no, ya soy el escándalo. Te lo mandan delivery. Entonces ya ahí, ¿no? Viendo las piedras de molino en los tamaños para tirarse al río y porque ya escandalizó a todo el mundo. Hay solución, padre. Que esto es siempre fundamental en nuestros programas. Nosotros exponemos una problemática, pero para todo hay solución. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que haya cometido escándalo? Ya, digamos, quizá antes no se había dado cuenta, pero ahorita viendo este programa, uy, yo creo que en tal ocasión escandalicé, en tal otra escandalicé, en tal otra también escandalicé. ¡Qué barbaridad! Soy un condenado del infierno. No. Padre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo primero que es muy bonita la palabra es perdón.
Pedir perdón. Dios, como sabemos siempre, y hemos hecho tantas veces en la confesión, Dios se derrite, es incapaz ante una persona que pide perdón, no derramar gracias superabundantes para que esa persona entienda y repare sus faltas, y no solamente con él, sino con otras personas, y le va a dar gracias superabundantes para la salvación. Entonces, lo primero es pedir perdón. La persona es sensible, inclusive en la confesión muy bonita. Siempre lo digo y siempre lo diré, bueno repetirlo aquí de vuelta. Confiesas tus faltas y al final dices, y pido perdón por todas las faltas olvidadas, mal confesadas o de personas que yo no he conocido y que he cometido pecados. Eso es muy importante porque yo estoy incluyendo cosas que yo no sé, pero estoy pidiendo perdón de antemano. Sí. Como diciendo, sé que tengo muchos pecados de omisión y he cometido muchos pecados de escándalo que yo no me he dado cuenta nunca. Pido perdón de antemano. Eso es algo muy importante porque hay personas que no lo consideran, no lo confiesan y además en su actitud de vida es yo voy por delante. Y a mí, si he cometido un pecado de escándalo, que se fastidie. Entonces, lo primero es pedir perdón. Es algo muy importante a nivel social y a nivel sacramental. Social, yo pido perdón con las personas, con los compañeros, inclusive si yo he cometido una falta o de repente he hecho una cosa que yo he notado, el doctor Plinio que estábamos comentando, en el momento él pidió perdón. Y además lo dijo con la mayor normalidad. Es que esa palabra ha desaparecido hoy en día prácticamente del vocabulario. Nadie pide perdón. Dígame cuando cualquier jefe político, no sé qué, alguna persona que diga la palabra perdón, tú no digas que nunca se equivocan. Ellos son infalibles, o sea, no hay manera. En todos los ambientes, siempre inclusive. La culpa va a ser siempre de los otros, del contexto, en fin, del clima, de qué sé yo. Es algo muy bonito humillarse, reconocer y pedir perdón. Eso ya ayuda a otras personas para decir, bueno, si él ha pedido perdón, inclusive me está ayudando para que yo también dé cuenta que de repente esa no fue la actitud más correcta. Eso es lo primero. Después, una vez que la persona ha pedido perdón, volver a interiorizar y darse cuenta de cómo reparar eso para nunca más volver a pasar. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, palabras, actitudes, alcohol. Yo he conocido personas que han perdido prácticamente, o sea, su vida y su actitud por pasarse de la raya con alcoholismo o con determinados vicios, ¿no? Ellos pidieron perdón, reconocieron las faltas, se dieron cuenta de mucho cuánto, pidieron perdón, tomaron actitudes para nunca más volver a hacerlo. Todo el mundo cuando lo vio hizo un acto de reparación. Es un acto, alguien puede decir, bueno, es reparación, está reparando algo, porque no es una cosa perfecta, perfecto, ya lo sabemos, pero por lo menos siguió el camino correcto. Tú imagínate una persona que no se da cuenta de eso y además sigue en sus 13 y hace lo que le da la gana. El escándalo también, usted tocó una palabra aquí interesante, exige una reparación, ¿no? O sea, no solo el pedido de perdón. Eso mismo, ahí viene la segunda parte, que sería el acto de reparación. El acto de reparación, recordemos, a veces no es tan fácil, ¿vale? Contamos aquel fatiño famoso de San Felipe Neri en el cual una persona se iba a confesar y además es bueno recordarlo, siempre se comenta, los seminarios es un fatiño muy, no es porque estamos desvelando el sigilo confesional, es solamente para que todo el mundo lo entienda. Y la persona se fue a confesar y cuando dijo, padre, yo quería confesarme porque yo hice maledicencia, yo hablé mal de una persona sin conocerla ni nada, y San Felipe le dijo, tranquilo, no te preocupes, te doy la absolución porque estás pidiendo perdón, muy bonito, pero antes, vete a casa, coge tu almohada, rómpela, saca todo lo que tiene, todos los, no sé. Las plumas. Las plumas. Es que hay dos versiones. La versión es con la almohada y otra versión es con la gallina, que mandó a desplumar a una gallina. Pero claro, los días de hoy es, no, pobre gallina. Entonces vamos con la versión de la almohada mejor. La almohada de plumas. Yo sabía la de la gallina. Sí, ahí. Yo conocía la de la pluma. Sí. Pero digamos, la idea es la misma. Es la misma. Entonces, y vente de vuelta a la iglesia, antes de que te dé la absolución, tirando todo. Cuando llegas hasta la entrada de la iglesia, paras, vuelves a tu casa recogiendo todas las plumas porque has dejado todo un chastre, te puedes imaginar la suciedad, y cuando llegues y no sé cuánto, te tengas todo en tu casa ordenadito y después ya lo recuperas la gallina, la almohada, vienes aquí que te doy la absolución. Claro, el penitente se queda helado diciendo, y eso es que es imposible, no me va a conseguir nada. Dice, bueno, eso para que te quede claro que un acto de reparación, hay actos de reparación que no son nada fáciles de solucionar. Alguien te va a decir, bueno, entonces la piedra de molino de Amazon, eso. No. Es decir, tranquilo, has pedido perdón, pero ten mucho cuidado porque los actos de reparación, al igual que hay pecados que se pueden subsanar con relativamente facilidad, hay otros pecados, sobre todo los de escándalo, que no se solucionan fácilmente. Porque imagínate todas esas personas que tú escandalizaste, que ya no están en la iglesia y que tú nunca más vas a ver en tu vida. Yo pido perdón. Hago un acto de reparación, nunca más lo vuelvo a hacer. Tengo muchísimo cuidado para evitar mis palabras, mis comentarios groseros, mis actitudes, mi mala educación. Todo ese tipo ya no lo vuelvo a hacer. Magnífico. Pero esa persona es muy posible que nunca la vuelvas a ver y que ese escándalo ya ha sido solucionado. Alguien te va a decir, bueno, entonces, ¿eso es irreparable? No, a nivel sacramental tú has pedido perdón, somos seres humanos, Dios sabe que somos falibles, pero ten mucho cuidado porque esos pecados son delicados. Sí. Me acuerdo un caso que una mística comentaba eso, que ella había podido ir al purgatorio y se había encontrado con un escritor. Y el escritor escribía novelas y en las novelas a veces metía cuestiones un poco rozando ya la inmoralidad, la impureza y esto. Y era un escritor muy leído, muy digamos, sus obras se habían difundido mucho. Y él se había salvado
pero iba a estar en el purgatorio hasta que todas las obras que él había escrito, que estaban impresas, dando vueltas por el mundo, con el tiempo pues desaparecieran, no sé cuánto, y que nadie más pudiese leer lo que él había escrito y que incentivaba a pecar. Usted, en el fondo, él escandalizó a un montón de gente leyendo sus novelas, sus obras, y él estaba pagando eso en el purgatorio. Y claro, y el pobre hombre ahí no sabía hasta cuándo iba a estar. Entonces es muy serio. Y algo que mucha gente que trabaja en los medios de comunicación, en la televisión, que publica cosas en los periódicos, ya hablábamos de las redes sociales, los famosos influencers que hay hoy en día, ellos no se dan cuenta de, primero que todo, la posibilidad de bien que pueden hacer a los otros si utilizan esos medios y esa fama, entre comillas, que Dios les ha dado para llevar a los otros hacia el camino del bien. Pero por otro lado, el mal que pueden hacer y lo que va a costar reparar una persona que lo siguen 30, 40, 50 millones de personas y que promueve algo que está contra la ley de Dios. Mamita querida, no te quiero ni ver el día del juicio porque va a ser muy duro. Bonito que, por ejemplo, algunos ha pasado que se han reconocido, inclusive públicamente, en sus medios de comunicación han pedido perdón, y eso ayuda mucho porque tú dices, bueno, él reconoció que se confundió, lo cual es algo muy bonito. ¿Lo ha reparado enteramente? Puede que no, pero por lo menos, inclusive cuando tú oyes, fulano de tal cometió una falta, pero pidió perdón. Bueno, ya estamos con eso. Eso es muy importante. Un buen ejemplo. Un magnífico ejemplo, sobre todo para que nos demos cuenta, no tengamos una especie de catastrofismo y una especie de que nos vamos a condenar y no hay manera de solucionar este problema. No, no se trata de eso. Hay que tener mucho cuidado, evidentemente mucha delicadeza, como estamos hablando, pero también pedir perdón. Claro. Y además, ¿cuántas veces yo he conocido personas que se confundieron, llevaron una vida con muchos desastres, hicieron muchas barbaridades y después constantemente piden perdón? Desde los apóstoles, Mateo, cuando dicen no sé cuánto, el publicano, porque yo era publicano, pero yo me convertí. O sea, él se da cuenta y pide perdón recalcitrantemente y lo deja claro. Y repara dándole su dinero a toda la gente a la que él había estafado y toda la cosa. Eso mismo, eso es muy importante. Padre, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo ya. Usted habla muy bueno. Además de que habla rápido, yo creo que el programa nos rinde el doble porque el doble de información la metemos en el mismo tiempo. Es un, padre, es un pecado escándalo. Que estamos dando que escandalizar a las personas que hablamos muy rápido. Padre, pero muchísimas gracias, de verdad. Lo que yo le digo, lo que sí es un escándalo, yo no sé cómo va a hacer esa gente, es la gente que ve los programas, no da like y no se suscribe. De verdad que a mí, yo no sé. No. La gente sabe que la queremos mucho, nos acompaña. Pidan perdón y cliquen en la campanita. Cliquen en la campanita, den like, compartan para que pues hagamos apostolado con tanta gente que lo necesita. Maravilloso. Padre, yo le agradezco de verdad por su tiempo. Claro que sí. Y bueno, siempre por sus enseñanzas. Le quiero pedir una última cosa, que nos dé una bendición claro que sí, a nosotros, a todos los que nos están acompañando y que nos acompañen en otro programa más adelante. Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María.